Bueno, básicamente se trata de agarrar estos jugadores que veis aquí. Son los mejores delanteros del siglo XXI hasta ahora y ordenarlos entre histórico, de época, top, ni fu ni fa y bacalá. Yo no he puesto los calificativos, ya venían montados, pero bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos a Shevchenko. Yo a Shevchenko lo pondría en top. Fue un muy buen delantero, sobre todo en su etapa en el Milan, no tanto en el Chelsea, la verdad, pero un buen delantero. Este es Adebayor, que tuvo, como veis, una gran etapa en el Arsenal, un par de temporadas donde Adebayor se salió y luego se difuminó muchísimo ya en su paso incluso por el Real Madrid, por el Manchester City, por el Tottenham, ¿verdad? Un buen jugador hasta ahí. Este creo que es Altidor, delantero de la selección de Estados Unidos, bacala total. Después tenemos a Anelka. Anelka es un jugador top, pudo haber sido mucho más. Yo recuerdo perfectamente su etapa en el Real Madrid cuando yo era pequeño y que pasó a la historia del club por aquel gol contra, o aquel doblete, mejor dicho, contra el Bayern de Múnich, ¿verdad? Pudo haber sido mucho más, mucho más. Un jugador veloz, técnicamente muy dotado, con buena definición, pero que la cabeza siempre le trajo un poquito por la calle de la amargura. Encontró su lugar en el Chelsea, pero bueno, nunca llegó a ser lo que se suponía que iba a ser, ¿no? Aquí tenemos a don Yago Aspas, al cual yo pondría aquí arriba, si pudiera, pero creo que en cuanto a nivel lo tenemos que poner aquí. No es que sea ni fu ni fa, pero evidentemente creo que es un delantero inferior a los que forman parte de este escalón, ¿no? Yago Aspas creo que ha sido uno de los mejores jugadores españoles de los últimos tiempos, pero es un jugador que ha rendido siempre en el Celta. También cuando ha tenido la oportunidad en la selección, que no ha tenido muchas, pero ha rendido en el Celta. No rindió en el Liverpool, no rindió en el Sevilla, siempre se sintió mucho mejor en Balaídos, yo lo entiendo. Pero bueno, yo creo que lo tenemos que poner en ese escalón. Balotelli. Bueno, Balotelli va aquí directo. Un jugador que tenía todo para triunfar, unas condiciones físicas bestiales, técnicamente es un grandísimo jugador, pero de nuevo la cabeza le pasó muchísima factura, tuvo algunas buenas temporadas, algunas, exagerando, en el Inter, me acuerdo con José Mourinho en esa época, luego estuvo en el Milan, tuvo una buena Eurocopa del año 2012, si os acordáis, que eliminó a Alemania con un doblete en aquella semifinal, y poco más, poco más. Super Mario se quedó en eso, estuvo en el City, ¿verdad? Pero yo creo que no será demasiado recordado en ese sentido, ¿no? Radamel el Tigre Falcao, yo lo pondría aquí porque en su nivel más alto era el mejor delantero, yo creo, 9 clásico de los de siempre, rematador, en su nivel top era el mejor. Una capacidad de salto tremenda para Radamel Falcao, remataba todo, de zurda, de diestra, de cabeza, iba muy bien, hacía muchísimos goles, estuvo muy bien en el Oporto, lo firmó el Atlético de Madrid, estuvo también a muy alto nivel, pero luego, bueno, creo que decidió mal, yéndose al Mónaco, las rodillas le trajeron por la calle de la amargura hasta que ya se pudo, bueno, rehabilitar, entre comillas, en aquel Mónaco de Mbappé y bueno, ahora está en el Rayo. Creo que no llegó a ser lo que a lo mejor podría haber sido de haber tenido un rendimiento más sostenido precisamente por eso, por las lesiones, ¿no? El siguiente son palabras mayores, es Cristiano Ronaldo. Yo creo que va ahí directo, o sea, por los números, por la capacidad competitiva, por la mentalidad, por esa capacidad que tenía para siempre parecía sobreponerse a todo, ¿no? Algunas salidas de pata de banco que no le vamos a descubrir ahora, pero un palmarés espectacular y el único que fue capaz de más o menos sacar la cabeza en la era de Leo Messi, ¿no? Entonces, yo creo que se ha ganado sin duda ese puesto por todo. O sea, es así. Después tenemos a Hernán Crespo, el cual vamos a situar también aquí. Un jugador que yo creo que cambió demasiado de equipo para mi sensación y siempre parecía que tenía más nombre del que verdaderamente tenía que tener, ¿no? Esa era la sensación que yo tenía siempre con él, como que decías Hernán Crespo y wow, parecía que venía un ultra goleador que tuvo algunas buenas campañas en Italia, me acuerdo del Parma, por ejemplo,
Si yo no ando muy desubicado, también estuvo en la Lazio, estuvo en el Inter, como vemos ahí también. Bueno, yo creo que tuvo un buen nivel, pero no fue ni mucho menos uno de esos grandes delanteros argentinos. La verdad, hablando de delanteros argentinos, yo creo que vamos a ponerlo aquí, al bueno de Diego Milito, porque no tuvo quizá un rendimiento tan sostenido como otros. Tuvo buenos años en Zaragoza, por ejemplo, pero yo creo que ese rendimiento puntual de la temporada 2009-2010 con ese doblete en la final de la Champions al Bayern de Múnich le da para estar en este escalón medio. Aquí tenemos a Cavani. Yo creo que Cavani está un poquito por encima de todos estos jugadores, porque aunque no haya sido un jugador que haya estado en la Premier, en la Liga, en su mejor rendimiento, Cavani, desde que dio el salto del Palermo al Nápoles, y toda su etapa en el Nápoles y toda su etapa en el PSG, era sinónimo de gol. O sea, tenía unas cifras goleadores impresionantes y hubiera podido tener un palmarés más relevante si hubiera estado en otro equipo que quizá tenía otras posibilidades en Europa, como que no hubiera sido el PSG, ¿no? Pero yo creo que ha sido uno de los mejores delanteros de la historia de la selección de Uruguay y creo que se merece ese puesto. La verdad, habrá que se me ofenda por ponerlo por encima de Crespo o de Milito, pero está ahí. Este es Lautaro. Lautaro Martínez, yo lo pongo ahí también. Me parece que es un jugador muy infravalorado, Lautaro Martínez, que tiene gol, pero no solo tiene gol, se va mucho del área, aparece en el centro del campo, juega muy bien, va muy bien por arriba, aunque no lo parezca, aguanta bien la pelota, tiene muy buen juego de espaldas, me gusta mucho Lautaro Martínez y creo que quizá el haber estado tanto tiempo en el Inter no le ha dado ese foco, ¿no? Pero yo creo que está a esa altura, a mí me gusta mucho. Tenemos por aquí a Owen. Yo a Owen lo voy a poner en ni fu ni fa porque es un delantero que tuvo buenas temporadas mientras que le duró la rodilla, mientras que le duró el que los jugadores creo que también no se terminaban de adaptar a lo que era. Fue un muy buen jugador en su inicio que luego desapareció por completo. Si solo lo juzgáramos por su inicio, habría que ponerlo más adelante. Pero yo creo que a partir de que sale del Madrid y va a Newcastle, el resto de su carrera ya no es conocida en ese sentido. El siguiente es Luis Suárez. Yo creo que se va ahí. Luis Suárez ha sido un devorador, Terminator total, la verdad. Me parece que ha tenido un rendimiento absolutamente insospechado para todos los que vimos a Suárez en el Mundial del 2010, que fue cuando yo creo que saltó a la fama mundial, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Em, yo recuerdo haberle visto partidos con el Ajax, creo que contra el Real Madrid se enfrentó con la camiseta del Ajax. Recuerdo la Suárez manía en Liverpool, los números que fue capaz de dar con un equipo que había que verlo, ese equipo del Liverpool. Y luego, bueno, fue el único capaz de mantener el pulso goleador de Ronaldo y de Messi en aquellos años. Un jugador letal y que cuando salió del Atlético de Madrid, o cuando salió, mejor dicho, del Barcelona al Atlético de Madrid, demostró que era un jugador enorme y ganó, no digo él solo, pero bueno, fue el elemento diferencial del Atlético de Madrid en una liga. O sea, palabras mayores lo de Luis Suárez. Este es Fred, delantero de la selección brasileña en la Copa Confederaciones 2013, no me olvidaré nunca más, también en el Mundial del 2014, un jugador del montón, la verdad. Este es Klose, que a pesar de que es el máximo goleador de la historia de los mundiales hoy en día, yo creo que fue un jugador que tuvo un rendimiento muy destacado con su selección. De hecho, fue campeón del mundo con Alemania, como veis ahí, en Brasil 2014, pero que tuvo un rendimiento mucho mayor con su selección que en los clubes, ¿no? O sea, Klose nunca fue ese gran delantero que estuviera en un equipo y que, bueno, cuidado con este equipo porque tiene a Klose, ¿no? Yo creo que no. Entonces, me parece que su lugar está ahí. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o sí que se merece estar un poquito más arriba. Un jugador que a mí me dio mucha pena que saliera del Real Madrid. Yo
Recuerdo bien el momento en el que se va del Madrid, las temporadas que hizo en el Mallorca, que no se le quiso repescar, todo aquello. Y luego, bueno, un jugador que físicamente era un escándalo, técnicamente no era el mejor de todos, eso hay que decirlo, pero sí que hay que señalar que le alimentaba mucho eso de demostrar, ¿no? Eso de, el Madrid no me ha querido, pues ahora me voy al Barcelona y les voy a demostrar que se han equivocado. Eso fue gasolina total para él, un escándalo de jugador, era terrible y que luego además después del Barcelona supo todavía tener buen rendimiento en aquel Inter de Milán, ¿no? Este es Diego Forlán. Yo a Forlán lo voy a poner ahí. De época no creo que tenga el mismo escalón que Suárez o que Cristiano Ronaldo, la verdad. Es un muy buen jugador, pero no era solo un delantero centro. Tenía otro arsenal de cosas, ¿no? Ese disparo desde fuera del área, capacidad de pase, de organización, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo lo pondría ahí. Yo lo pondría ahí. Creo que no ha tenido quizá la carrera que ameritaba un jugador de ese peso, ¿no? Y bueno, yo lo pondría en ese punto. El siguiente es Antoine Griezmann, que se va al mismo punto, un jugador que a mí me encanta, pero no por delantero centro, me encanta por jugador, por esa capacidad técnica que tiene de pase, de conducción. Es un tipo muy raro, con una posición bastante indetectable, que tiene gol, pero no es solo gol, que es una pieza clave en Francia en estos años, pero que no creo que tenga el nivel de un Suárez, de un Ronaldo, ¿verdad? En ese punto. El siguiente también se viene a este escalón, es David Villa. David Villa, que es uno de los mejores goleadores españoles que hemos tenido. Fue un gran jugador en el Sporting, en el Zaragoza, por supuesto en el Valencia, campeón del mundo con la selección española, y luego en el Barcelona dio su mejor nivel hasta donde duró. Tiene un paralelismo con Luis Suárez, porque también sale, bueno, discutido con el Barcelona, también se va al Atlético de Madrid y estoy prácticamente seguro de que él era el delantero o era parte de la delantera del Atlético de Madrid que ganó la primera liga de Simeone. Yo creo que sí. Pero bueno, ahí estaba David Villa, jugadorazo, un jugador que siempre quise que el Madrid fichara y no terminamos de fichar. Pero bueno, ahí estaba. El siguiente es Erling Haaland. A ver, es muy difícil porque cuando hablamos de Ronaldo, cuando hablamos de todo, ya sabemos toda la carrera, ¿no? Y Haaland ahora mismo nada más que conocemos el principio, que es un principio tremendo, espectacular. Entonces, yo voy a hacer esta clasificación dando por sentado que Erling Haaland va a mantener este rendimiento, ¿bien? Entonces, lo que hay que hacer es ponerle ahí, porque ya es un tipo récord en la Premier, ya es campeón del triplete en su primera temporada en el Manchester City. Es un tipo que, si hablamos de gol, únicamente gol, tiene que estar aquí, pero que bueno, luego tiene otras falencias que tienen que ver con otro tipo de situaciones del juego, ¿no? Pero si hablamos de gol, de delantero, tiene que estar a esa altura. Thierry Henry es el siguiente, yo lo pondría aquí en de época, es uno de mis jugadores favoritos, pero creo que no solo tenía gol, creo que era un jugador más completo que eso, que caído a banda era espectacular verlo jugar. Y de esa manera yo creo que podemos ponerlo en de época, no tanto como histórico, aunque fue un jugador enorme, la verdad, pieza clave en el Arsenal de los Invencibles, luego se fue al Barcelona, yo creo que sería ese el puesto. Em, Os confieso que con Ibrahimovic estoy bastante tentado de ponerlo aquí porque ha sido un jugador, de hecho lo voy a poner, porque es un jugador que a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Em, no solo tenía todo para ser un delantero centro espectacular, sino que luego salía del área y también era el mejor. Un tipo enorme, con una capacidad técnica inusitada para su envergadura, que te hacía goles de cualquier parte del campo y de cualquier manera. Entonces yo creo que lo tenemos que poner ahí a Ibrahimovic, sin duda. Este es Inzaghi. Yo creo que Inzaghi lo podemos poner ahí. Un buen jugador, un buen rematador. Vivían fuera de juego Inzaghi, las cosas como son. Y creo que tiene un buen puesto ahí. Este es Jamie Vardy.
Jamie Vardy yo creo que se ha ganado un puesto en esa altura. Nunca me pareció uno de los mejores delanteros del mundo, pero sí que era un tipo con el colmillo retorcido, con mucha hambre, que verdaderamente quería marcar goles, quería ser mejor de lo que era, pieza clave y estandarte de ese Leicester, así que creo que hay que ponerlo en ese punto. Este es Carlitos Tevez. Carlitos Tevez yo creo que va igual a este nivel. Un buen delantero, un buen jugador, pero alguien que no terminó de decidir bien los pasos en su carrera. Salió de Boca, se fue a Brasil, de ahí se fue al West Ham, del West Ham pasó al United, no se entendió con Ferguson, se fue al City. Bueno, yo creo que estaba para otros clubes y creo que esas decisiones no le vinieron bien. Luego se fue a la Juve, en la Juve lo hizo muy bien, pasó a Boca, se fue de Boca para irse a China, luego volvió. Eso creo que nunca nos dejó de ver todo lo que era Tevez. Y además también se da la situación de que en la selección argentina había muchos delanteros y nunca terminó de romper en lo que se suponía que era, ¿no? Tevez. Dimitar Berbatov, lo voy a poner aquí a esta misma altura, un buen delantero, cuando estuvo en los Spurs, cuando estuvo en el Manchester United, un tipo que te podía meter algún gol, pero que tampoco era primera espada mundial, ni mucho menos. Em, lo mismo para Lukaku, lo mismo. Lukaku fue un jugador que tuvo muy buena prensa desde el inicio, desde que salió del Anderlecht, que salió para el Chelsea, ya se venía viendo que era un jugador que podía romper, que estaba ahí, que siempre quería jugar en el Chelsea, que si su ídolo era Drogba, en fin. Pero que creo que su mejor versión la ha dado siempre lejos del gran foco, ¿no? Una pena porque es un jugador que a mí siempre me gustó, pero yo creo que su espacio está ahí. Mario Gómez con las mismas. Evidentemente es un buen jugador, campeón del mundo con Alemania, ganó la Champions con el Bayern, pero bueno, no era el mejor delantero de su generación, ni mucho menos. Los sevillistas me matarán, pero yo creo que Canuté también va aquí. Fue un buen jugador, pero tampoco fue ese enorme jugador del fútbol europeo. Buen jugador para lo que era el Sevilla. Van Persie tiene que estar aquí. Yo creo que tuvo una decisión valiente al salir de aquel Arsenal e irse al United. Tuvo una temporada a modo Dios en ese Manchester United cuando ganaron la última Premier hasta día de hoy, pero poco más, poco más. Un delantero que a mí me gustaba mucho, pero que creo que no era más que esto, ¿no? Mismo escalón, por cierto, para David Trezeguet, buen jugador, campeón del mundo con Francia, surgido de Platense, como todos sabemos, pero que no creo que haya sido ese enorme jugador o que cuando pensemos en esa Francia campeona del mundo o en productos de aquel Mónaco, pensemos precisamente en Trezeguet. Yo creo que pensamos más en Henry, por ejemplo, que en Trezeguet, ¿no? Este creo que es Firmino. Yo creo que Firmino va aquí, es un delantero correcto. Ha tenido alguna buena temporada, poco más, y tampoco es un delantero que se haya caracterizado por unas cifras goleadoras tremendas, ¿no? Este es Adriano. Yo creo que Adriano se ganó un puesto aquí. Hubiera podido estar aquí perfectamente, pero se ha ganado un puesto aquí. Bueno, hubo un Adriano antes de la muerte de su padre, otro Adriano después de esa muerte. Antes de la muerte era imparable, se acabó. Si ha habido un jugador que se ha parecido al fenómeno es Adriano, pero luego, bueno, la vida lo llevó por otros derroteros y poco más podemos añadir, ¿no? Después tenemos a Aubameyang, al cual yo voy a poner aquí, porque siempre fue un jugador que dio muchas esperanzas, ¿no? O sea, no sé, los que veíamos jugar a Aubameyang, sobre todo en el Dortmund, pensamos en su momento que podía ser un jugador de un nivel estratosférico, ¿no? Pero creo que salió tarde de Dortmund, creo que se fue a un Arsenal que no era el que tenía que ser y que luego no se comportó del todo bien. En el Barcelona fue lo que fue. En fin, yo creo que ha sido un buen jugador y ya está. Del Piero, por supuesto, se va de época porque no era un super goleador Del Piero, si no, estaría aquí. Pero no era un super goleador, era un jugador con una clase tremenda.
tremenda, uno de los mejores jugadores de fútbol que yo he visto, pero si hablamos de delanteros centro, de lo que ocurre en el área, yo creo que Del Piero está en ese segundo escalón. Este es Ciro Immobile, el cual vamos a poner aquí también, porque creo que tiene un rendimiento que es comparable en eso, es un delantero del que siempre se habló mucho, que no funcionó en Dortmund, que no funcionó en el Sevilla y que, bueno, luego encontró su acomodo en la Lazio y ahí se quedó. Un buen jugador, sin duda. Diego Costa, yo lo voy a poner en ni fu ni fa, era un tipo que tenía su repertorio, su show. Él salía al campo a hacer lo que sabía hacer y cuando le salía y cuando estuvo físicamente a la altura fue un delantero demoledor. O sea, a mitad de la década pasada Diego Costa era un muy buen jugador para un cierto tipo de fútbol, ¿no? Pero yo creo que se puede quedar perfectamente en ese escalón. Este es Didier Drogba, el cual por gusto personal, porque fue uno de los delanteros que yo más disfruté, lo tengo que decir, vi muchos partidos del Chelsea solo por ver a Drogba y me hubiera encantado verlo en el Madrid, la verdad. Lo voy a poner aquí porque fue un crack, yo recuerdo verlo ya cuando estaba fuera de todo, cuando se fue al Galatasaray, ¿verdad? En eliminatorias contra el Madrid fue un escándalo y a mí siempre me gustó mucho. Drogba, que no fue tampoco el tipo con más gol de la historia, pero creo que se merece ese escalón. Totti son palabras mayores, pero no era un super goleador. Entonces lo voy a poner aquí, precisamente por eso, pero son palabras mayores, insisto. Van Nistelrooy con las mismas. Un gran jugador que a pesar de las lesiones se sobrepuso siempre y tuvo una carrera enorme en los más grandes clubes del mundo con un palmarés espectacular, así que ahí tiene que estar compartiendo escalón, por supuesto, con el Kun Agüero, que yo creo que sí que fue un muy buen jugador, con una muy buena media de gol en la Premier. Sí que es verdad que yo creo que en la selección argentina nunca fue lo que se supone que tendría que haber sido, pero crack, el Kun Agüero, sin duda. Wayne Rooney se va a este escalón. Yo creo que si habláramos de la calidad de futbolista estaría mucho más arriba porque hacía de todo bien, de todo, tenía pase corto, pase largo, visión de juego, disparaba desde fuera del área, remataba muy bien, pero si hablamos de delanteros de área, yo lo pondría en ese escalón. Harry Kane, por supuesto, va a estar aquí. Lo mismo. Yo creo que es mejor que Wayne Rooney. Me parece que también se va mucho del área, pero cuando está en el área es letal, por eso lo vamos a poner ahí. Luis Fabiano, bueno, pues no fue un delantero que a mí me llenara el ojo nunca, la verdad, por eso lo vamos a poner ahí. Karim Benzema. Karim Benzema lo vamos a poner en este punto. Tuvo buena media goleadora cuando se fue Ronaldo, pero es el peor capitán de la historia del fútbol y por eso lo vamos a poner en ese escalón. Roy Mackay. Roy Mackay, por preferencia personal, lo vamos a poner aquí porque tengo muy buenos recuerdos de él jugando en el Depor y porque marcó el gol más rápido de la historia de la Champions con el Bayern contra el Real Madrid. Un gran jugador que sé que tendría que estar aquí, pero por preferencia personal lo pongo ahí. Mario Mandzukic, el cual lo voy a poner aquí porque me parece que es un buen delantero que sabía sacar partido de sus capacidades, pero no me parece que fuera el mejor delantero de su época, ni mucho menos. Este es Giroud, lo mismo. No, Giroud no, es Alexis Sánchez, creo. Giroud no sale. Yo voy a pensar que es Alexis Sánchez, si me dejáis elegir, y de esa manera lo vamos a poner aquí. Buen jugador Alexis, creo que no escogió del todo bien en su carrera, creo que no se tenía que ir al Arsenal, se tenía que ir a otro club, y cuando se fue del Arsenal no se tenía que ir al United, se tenía que ir a otro club, y bueno, de ahí le vino todo lo que le pasó después. Álvaro Morata, bacará absoluta, no hay más que decir. Morientes fue un buen delantero, ni fu ni fa, buena media de gol, pero tampoco histórico. A Kluivert lo pondría un poquito más arriba, porque sí que tuvo más peso en otros equipos, ¿verdad? Crouch, nada, bacala, sin duda. El Pipa Higuaín, yo lo pondría aquí, la verdad. Lo pondría por reivindicarlo, porque ha sido un gran jugador,
Ha hecho muchísimos goles en equipos insospechados, en el Madrid me encantaba, y por ese homenaje y por todo lo que se le ha maltratado al Pipa Higuaín, yo lo pondría ahí. Em, Me dejo a Raúl para el final. El fenómeno va arriba, no hay más, o sea, tiene que estar aquí. Hay pocos delanteros que se puedan, no digo que sean mejores, digo que se puedan medir a Ronaldo Nazario, tiene que estar ahí sí o sí, sí o sí. Robert Lewandowski yo lo pondría a esta altura, muy buenos números durante mucho tiempo en Alemania, pero Alemania es una liga, bueno, de segundo orden, la verdad. Mismo escalón para Fernando Torres, porque creo que al final, si das el cómputo general de su carrera, tiene que serlo. Es verdad que hay un antes y un después de la rodilla, pero yo lo pondría en ese punto. Edin Dzeko, pues bueno, un delantero bien para su nivel. Eder, bacalá absoluta, metió un buen gol en la final de la Eurocopa, poco más. No sé quién es este delantero, por eso no lo voy a catalogar. Y bueno, me permitiréis que piense que Raúl se merecía estar ahí. Sé que no, sé que esto es algo totalmente subjetivo, sé que muchos de los que están en este segundo escalón han tenido mayor capacidad goleadora, mejores números, carreras de otro estilo, lo sé, pero Raúl es mi ídolo de siempre, desde niño, desde la infancia, y creo que no puedo ponerlo de otra manera. Así que nada, espero que os haya gustado el tier. Dejadme en los comentarios lo que sea, cualquier apreciación en este sentido. Dadle a me gusta si os ha gustado, suscribíos, en fin, todo ese tipo de cosas que siempre se suelen decir, claro.